Bendito Dios y Padre, queremos darte a ti toda la gloria, la alabanza, el imperio y el honor, porque solamente a ti pertenece. Tú nos has dado desde el cielo, desde la patria celestial, nos has enviado tu palabra, para que a través de ella tengamos vida y vida eterna y vida en abundancia. Gracias porque en esta noche tu palabra nos va a ministrar, tu palabra nos va a bendecir y saldremos de este lugar con una mente renovada, Señor, con una mente cambiada por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hemos estado tocando, mis hermanitos, una serie acerca del pecado y hemos tratado algunos temas que son muy importantes. El domingo pasado estuvimos tocando la segunda parte del tema, la caída del hombre. Hoy vamos a tocar otro tema titulado el pecado. Digan, el pecado. Y es muy importante este tema, porque los hombres hoy en día se burlan del pecado, creyendo que el pecado es simplemente una debilidad o una tendencia humana. Y hasta que el hombre no entienda lo malo que es el pecado, no volverán a Dios para recibir de su gracia. Por eso es necesario que el hombre aprenda lo que es el pecado, para que puedan venir a Dios a recibir de su gracia. La mayoría de los seres humanos en el mundo están adormecidos y no tienen una conciencia que les redarguya entre el bien y el mal. Saben algunas cosas buenas y hacen diferencia de algunas cosas malas. Pero el ser humano está adormecido en cuanto a lo que es la realidad del pecado, las consecuencias del pecado y el castigo por el pecado. Mientras que nosotros no entendamos lo que es el Calvario, no vamos a entender la profundidad del pecado. Porque el pecado llegó a una cúspide, llegó a una cima, y la cima del pecado fue el Calvario. ¿Qué nos muestra el Calvario? Que el pecado verdaderamente delante de un Dios santo y justo es bien pecaminoso. Que el pecado no es cualquier cosa y Dios quiere que nosotros lidiemos con él de una manera especial. Voy a dar algunas definiciones del pecado. El diccionario llama al pecado transgresión. Lo llama maldad, violación a un código moral, social o religioso aceptado. El pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios, ya sea en hecho o sea en estado. El pecado es una desesperadamente incurable enfermedad del alma, que se puede comparar con la lepra o se puede comparar con el cáncer. El pecado es característico de la vieja naturaleza o de la carne, y el pecado prácticamente se manifiesta a diario. Vamos a una cita bíblica, Primera de Juan 3:4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, el versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es transgredir una ley, es sobrepasar una ley, es quebrantar una ley. Eso es el pecado, así lo define Juan: infracción de la ley. Y por eso debemos reconocer, o podemos resumir el pecado en tres aspectos. Primero, el pecado es un acto. ¿Qué es un acto? Lo que la persona hace, ¿cierto? El hecho. Pero no solamente el pecado es un acto, sino que el pecado también es un estado. ¿Qué significa que es un estado? Que el ser humano vive en un estado continuo de pecado. No es que usted peca hoy y no vuelve a pecar, no. Mientras que estemos en este mundo,
parte de nuestra vida tendrá relación ¿con qué? Con el pecado. Porque usted no puede decir que se convirtió a Cristo y nunca más va a pecar. Eso es imposible. El único que hace eso es Jesucristo, el único que vivió sin pecado. Mientras que estemos en la tierra, el pecado será un hecho, pero el pecado también es un estado, pero el pecado también es una naturaleza. Digan, naturaleza. Y es la naturaleza del hombre caído apartado de Dios. O sea que es la raíz. ¿Por qué usted peca? Porque hay una raíz de pecado dentro de usted. Porque hay una naturaleza pecaminosa. Un árbol de aguacates da como fruto el aguacate, porque el árbol, su genética es para que dé aguacates. Lo mismo, todos los seres humanos, por tener una naturaleza pecaminosa, da como fruto el pecado. ¿Y qué tipo de pecado? Cualquier tipo de pecado, que ahorita lo vamos a explicar mucho más. Entonces, el pecado es un acto, lo que se hace, es una condición porque se practica continuamente, y tercero, el pecado también es una naturaleza. Ahora, el origen del pecado. El pecado no se originó en la tierra, el pecado se originó en el cielo, con Lucifer, el ángel de luz. Lucero es el nombre que se le daba a Satanás antes de pecar. Una vez Satanás pecó, cambió su nombre por Satanás, por el diablo, el tentador, por Satanás, el adversario, el dragón, la serpiente antigua, y tiene muchos nombres en la Biblia. Y ya no le debemos decir lucero, porque es que ya no es un lucero, ya no es el hijo de la mañana, ya es el diablo y el adversario. Ese nombre era el que tenía antes de caer en pecado. Y el pecado se inició en el cielo, Satanás fue expulsado, pero luego Satanás vino aquí a la tierra y tentó a Adán y Eva para introducir el pecado en esta tierra. Isaías capítulo 14, del 12 al 14. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Y dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Lucero? Fue la soberbia, el orgullo, el querer ser no mayor a Dios, sino igual a Dios, porque Satanás sabe que no existe algo o alguien que sea mayor a Dios. Por eso digo, seré semejante, subiré y me sentaré. Un día, Lucero, que era el ángel de la perfección de Dios, el ser más perfecto, lleno de sabiduría, a quien se le entregó la alabanza en el cielo, ese ángel o ese querubín cuidaba la gloria de Dios, y un día comenzó a pensar: ¿qué hay de diferencia entre Dios y yo? Él es adorado, a mí también me podrían adorar. Yo también soy hermoso, poderoso, soy el sello de la perfección. Y permitió que el orgullo llenara su corazón, y formó una revolución tan grande que enredó a la tercera parte de ángeles. ¿Qué les parece? La primera división no fue en la tierra, la primera división fue en el cielo, provocada por Satanás. Y luego Satanás y la tercera parte de ángeles fueron expulsados del cielo, fueron echados de ese lugar glorioso. ¡Qué terrible! Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Y hay una pregunta: ¿de dónde salió el pecado si Satanás era perfecto? ¿De dónde surgió el pecado si Satanás era perfecto? Santiago capítulo 1, versículos del 14 al 15. Santiago 1, versículos 14 al 15.
Leámoslo desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entienda algo: Dios no es el que envía la tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero él tampoco tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? El versículo 14 lo explica: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde surge el pecado? En la concupiscencia, en la naturaleza pecaminosa de cada ser humano. Adán y Eva eran perfectos, Lucero también, pero un día ellos decidieron engendrar en su corazón cosas que no eran buenas, porque Dios les dio un libre albedrío y ellos en toda la eternidad pueden escoger entre el bien y el mal. Los ángeles tienen libre albedrío, por eso se rebelaron. Los querubines también, por eso Satanás, siendo un querubín, se rebeló en el cielo, porque tienen un libre albedrío. Entonces ellos decidieron corromperse a sí mismos. Y la Biblia dice que la tentación o los deseos pecaminosos que usted siente no están afuera de usted, están dentro de usted. Cuando usted dice qué hombre, qué papacito, lo que usted está sintiendo no es el hombre. Lo que usted está sintiendo está en su corazón. Porque otra lo ve y dice: no, pero ese no tiene ni dientes. Ay, pero a mí me encanta. ¿Por qué le encanta? Porque hay una concupiscencia en el interior del corazón. Hermanos, debemos entender algo: la tentación no es externa, sino que la tentación es interna. Y cuando usted se siente tentado, no es por lo que está afuera, es por lo que está dentro de usted. ¿Y cómo le llama Santiago? Digan: concupiscencia. En otras palabras, los deseos pecaminosos. Entonces todas las pasiones y todas estas tentaciones están internamente. Hay tres enemigos del hombre: el mundo, que ya sabemos de qué se compone: deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Lo expliqué el domingo, ya lo entendimos. Está el mundo. Segundo, Satanás. Y tercero está la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. La pregunta es: ¿cuál es más poderoso de esos tres? ¿Cuál es el peor enemigo? ¿Cuántos dicen que el mundo? Levante la mano. El mundo. Ninguno. ¿Cuántos dicen que el diablo? Uno. Muy bien. ¿Quién más? ¿Y cuántos dicen que la carne? Ah, muy bien. Ya han aprendido mucho. El peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Como decía alguien de un ejército, hemos descubierto, es que cubrido, hermano. Hemos descubierto al enemigo. ¿Y qué dijo él? El enemigo soy yo. ¿Dónde encuentra usted pues el enemigo? Dentro de usted. Si usted, mi hermanito, sabe someter la carne a Dios, la naturaleza pecaminosa, considerándote muerto con Cristo, entonces el mundo ya no te va a atraer y Satanás pierde su poder. Entiéndanlo. Usted no es tanto pelear con el diablo, porque hay gente que pelea con el diablo y vive en pecado. Porque es que el problema no es el diablo, el problema es la naturaleza pecaminosa, la carne. Y esa es la que usted tiene que someter al Espíritu Santo. Y si usted somete la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia a Dios, el mundo pierde su belleza y Satanás ya no tiene poder. ¿Qué hace el diablo? El diablo conoce las concupiscencias de cada ser humano, los deseos internos. Viene trabajando en esto hace 6,000 años. Y cuando él sabe que, por ejemplo, alguien tiene una concupiscencia de alcohol, de licor, Satanás utiliza el mundo. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. ¿Y qué hace el diablo en el mundo? Levanta cantinas, levanta bares, levanta sitios donde vendan licor, inclusive pone amigos que le gasten todo el licor que usted quiera, pero no le regalan una libra de panela. ¿Por qué le ofrecen licor y no le dan comida? Porque es Satanás detrás de todo eso. Entonces la persona pasa por un bar y ve un aguardiente y se me hace agua la boca.
Pero no es el licor que está viendo, no, es la concupiscencia que está en el corazón. Por eso algunas personas tienen problemas con el alcohol, otros tuvieron problemas con la droga, otros con el cigarrillo, otros con la fornicación, otros con otro tipo de tentación, porque la tentación de uno no es la tentación de otro. ¿Ya lo entienden? Pero la tentación que usted siente fuertemente es su concupiscencia, y esa es la que usted debe llevar a Dios. Entonces entienda, cuando usted ve algo en el mundo provocativo o algo que le está tentando, eso no es el mundo, es usted el que lo siente, eso es algo interno. Y usted tiene que entregarle a Dios no solamente el pecado, sino la concupiscencia, o sea, el deseo de pecar. Porque Cristo murió no solamente para perdonar el pecado, sino que Cristo murió también para quebrantar el poder del pecado. Amén. Y eso es una bendición muy grande. Volvamos a Santiago 1:14. Entonces ya pueden entender esta cita bíblica. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha sido concebido, después que usted ya comienza a codiciar lo que está sintiendo, da a luz el pecado, o sea, el hecho. Y el pecado siendo consumado, se llega a la acción, da a luz la muerte. Mira el proceso del pecado. Primero está la concupiscencia. Después de la concupiscencia viene el deseo. Y cuando viene el deseo, usted lo medita. Y cuando lo medita, usted se va al hecho, al pecado, y el pecado produce la muerte. Y hay otra pregunta importante: ¿cuándo inicia el pecado? Porque es que el pecado no es lo que usted hace, el pecado es lo que usted engendró en su mente. Un ejemplo: si alguien va a robar, antes de cometer el robo, ¿qué hace? Lo planea, lo piensa, ahí se engendró el pecado. Por eso dice que Dios no va a juzgar tanto los hechos, Dios va a juzgar las intenciones y motivaciones del corazón. ¿Qué les parece? ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró? Si ve que no se necesita estar sexualmente con alguien para estar en adulterio, sino que con solamente ya estar codiciando y deseando ya es el pecado del adulterio. Jesús dijo: porque el que aborrece a su hermano es un homicida. O sea que no se cuenta el hecho del homicidio, sino que se cuenta desde el momento que lo engendró. ¿Se acuerdan que Caín mató a Abel? Porque ofrecieron una ofrenda, y ya Caín en su corazón quería matar a Abel. Y Dios le habla y le dice: Caín, tú sabes hacer lo bueno, y si no lo haces, el pecado está a la puerta, pero tú puedes enseñorearte de él. O sea, Dios le advirtió porque Dios sabía lo que ya había engendrado en la mente. Hermanos, si tú estás engendrando cosas que no son de bendición, entrégaselas al Señor. Si has planeado hacer algo que tú sabes que a Dios no le agrada, entrégale, porque ya se engendró el pecado. Lo que falta es el hecho, pero ya está ahí. Y Dios quiere limpiar nuestras vidas de todas esas intenciones del corazón, porque Dios está mirando es el corazón. Amén. Amén. Entonces creo que usted, cuando lea esto de la tentación, ya la puede entender. Ahora, entonces Adán y Eva pecaron, y cuando pecaron, el pecado entró al planeta Tierra. Antes de ese pecado original no existía maldad en la tierra, ni enfermedad, ni ruina, ni había muerte. Pero cuando pecaron, se introdujo esa maldición a la tierra. Vamos a leer Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos capítulo 5, el versículo 12 nos dice lo siguiente. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué les parece eso? Adán, un solo hombre, introdujo el pecado a este planeta, y podemos ver hoy las consecuencias tan terribles en el mundo entero.
Porque todo lo malo en esta tierra es consecuencia del pecado. Es consecuencia del libre albedrío, de la naturaleza pecaminosa que tienen los seres humanos. Pero así como el pecado entró por un hombre, también la Biblia nos dice que por un hombre vino la justicia de Dios por medio de Jesús. Y así como en Adán todos somos pecadores, en Cristo todos podemos ser justos. ¿Qué les parece eso? Por eso cuando usted acepta a Cristo, hermano, Dios te hace un justo. Es una realidad espiritual, es una realidad eterna. Y a la gente se le hace difícil entender eso. Pero ¿cómo? No, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que hacer sacrificio, yo tengo que darle plata a los pobres, yo tengo que hacer algo para ser salvo. Y esa es la justicia propia. Pero la justicia de Dios es esa, que usted pueda confiar en lo que Dios ya hizo por ti en el Calvario, a través de Jesús. Y por eso usted tiene que considerarse un justo, un santo, un redimido, una persona rendida al Señor, que hace la voluntad y tiene que comenzar a verse como Dios lo ve. Dios te ve como un santo. Y te voy a decir algo más, como dice Hebreos, Dios te ve perfecto. Pero pastor, ¿cómo me va a ver perfecto? Claro, por la obra redentora del Calvario. Porque la sangre de Cristo te ha cubierto y te ha lavado. Y Dios te ve a través de la sangre, te ve perfecto. Hebreos dice, porque Él perfeccionó a los santificados. Y esa es la batalla de la fe, que usted pueda creer lo que Dios dice que usted es, no lo que usted piensa que usted es, ni lo que usted siente que usted es, sino lo que Dios dice que usted es. Y si usted ha nacido de nuevo y es un redimido, un santo, perfeccionado en el Señor, entonces como santo va a vivir una vida digna del Señor. Como una persona justificada, usted va a caminar en justicia. Usted ya no va a vivir lo mismo que antes, porque ahora ya el Señor está en su corazón. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del pecado? Voy a dar algunos términos que se usan en la Biblia para pecado. Primero, transgresión. Transgresión. Ya vimos ahorita que transgresión es quebrantar la ley. Salmo 51:1. Salmo capítulo 51, el versículo 1. Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En el original no es rebeliones, sino transgresiones. Digan, transgresiones. Que es sobrepasar la ley. También al pecado se le llama iniquidad. Digan, iniquidad. Iniquidad es un acto inherentemente malo o prohibido, como quebrantar un mandamiento. Pero la iniquidad tiene que ver con el deseo de pecar. Digan, el deseo de pecar. Salmo 51:9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Maldad es lo mismo que iniquidad. La iniquidad es el deseo de pecar. Digan, la iniquidad es el deseo de pecar. Por eso vuelvo y le repito, usted tiene que ir a Dios no solo a que le lave el pecado, sino a que Dios le quite el deseo de pecar. Porque si no se le va el deseo de pecar, la iniquidad, usted sigue pecando. ¿Usted no se acuerda cuando llegó a la vida cristiana y usted salió de la drogadicción? Tal vez al principio una lucha y usted oraba, yo no quiero esto, y llegó un momento que usted ya no sentía atracción por la droga. ¿Qué pasó ahí? Se rompió la iniquidad. Y usted necesita que Dios perdone sus pecados, pero que Dios lo liberte del pecado, como dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de su muerte. Cristo te quiere hacer libre del poder del pecado sobre tu vida. Por eso nos ofrece la naturaleza del Espíritu Santo. Y por eso el pecado ya no se va a enseñorear, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia te permite vivir libre de la adicción del pecado. Esa es la misericordia de Dios. Otra palabra para pecado es error. Digan, error. Que significa apartarse de lo recto. ¿La gente se aparta de lo recto? Claro que sí. Otra palabra es errar en el blanco. Digan, errar en el blanco. Romanos 3:23 dice, Romanos 3:23, vamos a leerlo, que se me fue. Romanos 3:23
dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Ahí la palabra pecado es errar en el blanco, porque todos fuimos creados para Dios y para su gloria, pero por cuanto nos desviamos, no dimos en el blanco. Eso es el pecado, te desvía del propósito de Dios. También la palabra pecado significa ilegalidad, digan ilegalidad, que significa anarquía espiritual. O sea, pecado es: yo hago mi voluntad, yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no tengo pelos en la boca, le digo a la gente lo que quiero. O sea, viven por su voluntad, mas no la voluntad de Dios, y eso es pecado, anarquía, hacer mi propia voluntad. Y también el pecado se considera deuda, es otro término, digan deuda. El Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona mis deudas como yo perdono a los que me deben también. Y se está hablando en cuanto al pecado. ¿Y se acuerdan que las parábolas que el Señor dio sobre el pecado es con deudas? Que un hombre le debía tanto a otro y este al otro, porque los pecados es una deuda con Dios. Por eso Cristo dijo: consumado es, la deuda cancelada. ¿Qué les parece? Bien conmigo, mi deuda para con el Padre ya fue cancelada. Usted no le debe nada a Dios, porque el Hijo de Dios canceló su deuda. ¿Qué le parece? Y la deuda que usted tenía, vea, estaba bien embalado. Y si el Señor le hubiera cobrado con intereses y todo, hermano, vea, pierde el año. Pero Dios es grande en misericordia, que a través de la sangre de Cristo pagó la deuda con todos los intereses. Y sobró, porque la gracia es sobreabundante. Y también al pecado se le llama en la Biblia incredulidad. Digan, incredulidad. Incredulidad porque es un insulto a la veracidad de Dios. ¿Qué pasó con Eva? Ella no confió en la palabra de Dios, habló con el enemigo y la hizo caer en pecado. ¿Será que usted duda de la palabra de Dios? Cuando Dios dice que algo es así, es porque es así, punto. No hay que cuestionar. Como oramos ahorita, Dios tiene el control. No hay que cuestionarle, no hay que desesperarnos, porque cuando Dios dice algo es porque es así. Si Dios dice que usted es salvo por la sangre del Cordero, créalo. Que Él le concede su Espíritu Santo por la fe, créalo. Esa es la verdad. Pero hay gente que duda de eso. Hay gente que duda de lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahorita llegué a la parte más importante, y es que muchas personas no saben que en el Nuevo Testamento hay 21 listas de pecados. 21 listas. La mayoría de nosotros los cristianos sabemos la lista de Gálatas capítulo 5 y la lista primera de Corintios 6. Pero resulta que en el Nuevo Testamento hay 21 pasajes donde nos dan listas de pecados específicos, donde Dios te dice: esto no me agrada, esto te va a destruir, esto trae consecuencias, y si usted lo practica no va a entrar en el reino de los cielos. Y yo quiero que veamos rápidamente, no las vamos a explicar, pero vamos a leer algunas listas de estas y vamos a hacer una sumatoria de pecados, a ver cuánto nos da. Vamos a hacer ese ensayo. Quiero que comencemos con Éxodo 20, vamos a leerlo. Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Porque los 10 mandamientos fueron dados a Israel. Verso 3. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento es este, el versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted no puede adorar al Padre y a Jesús y también a Hare Krishna. Usted no puede adorar a Cristo y también a Buda o a Mahoma o a cualquiera de los dioses de esta tierra, porque usted sabía que en este momento está el ecumenismo. Y ya hace poco el Papa, con los musulmanes y los judíos, levantaron en cierta zona, están levantando 3 templos espectaculares para la unión de esas religiones. Entonces hay un templo musulmán, un templo judío y un templo católico. Pero nadie puede decirle al otro nada,
porque supuestamente los tres llevan a Dios. ¿Será que es así? ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No es a través de un templo, ni uniendo las religiones. ¿Sabe qué tumba todas las religiones del mundo? Todas. Esa cita bíblica. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, que es el Señor Jesucristo. Y si no es por Él, nadie entrará al cielo. Entonces el ecumenismo se está uniendo, budistas con católicos, con musulmanes, inclusive parte de los cristianos, y donde dicen tranquilos que todos vamos para el cielo. Esa es la gran mentira de Satanás. Si no tienen a Cristo, van para el infierno, todos junticos. En ecumenismo se van para abajo, porque solamente hay un Salvador y es Jesús, no hay otro. Ahorita, entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás ninguna imagen, ni ninguna semejanza del que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento de Dios: no te hagas ídolos, ni ninguna imagen. Y ahí dice: no las sirvas ni las honres, ni te postrarás delante de ellas. Pastor, ¿y a mí por qué nunca me enseñaron ese mandamiento cuando estaba en la iglesia católica? Muy sencillo, porque la iglesia católica es una institución de pura idolatría. Así de sencillo, idolátrica, con miles de ídolos, todos los que usted quiera, Cristos de todos los tonos y de todos los colores, las 11,000 vírgenes, hermano, de mucha idolatría. Por eso nunca a la iglesia católica le van a leer esta cita bíblica. ¿Saben por qué? Porque es que ellos no confían en la Biblia. Ellos levantaron otro libro que suplanta la Biblia, que se llama el Catecismo. Y entonces en el Catecismo no están estos mandamientos de la Biblia, pero vaya a la Biblia católica, sale igualito. ¿Y qué dice? No te harás imagen ni te postrarás. Entonces en el Catecismo ellos quitaron el segundo mandamiento, lo quitaron. Y que dice la Biblia: al que le quite la palabra de Dios, Dios también le quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. ¿Por qué? Porque es una iglesia de pura idolatría, donde la gente le prende velas a los ídolos, se postran ante los ídolos, les hacen procesiones a los ídolos, invocan a los ídolos, le rezan al palo, al metal, al yeso, al oro, al cobre, en vez de orar al Dios que es vivo y verdadero, que es incorruptible. Y se van detrás de los ídolos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hicieron para cuadrar los 10 mandamientos? Muy sencillo. Ellos dividieron el 10º mandamiento en 2. Entonces, al dividirlo, pusieron un mandamiento más, pero sacaron el segundo mandamiento. Una vez hablaba con un sacerdote, el sacerdote Naranjo, y me alegaba y me decía: es que ustedes son ignorantes, se pegan de una sola cita bíblica para decir que no podemos adorar ídolos. Y yo le dije: hermano, el ignorante es usted, porque la Biblia tiene más de 800 prohibiciones de la idolatría. Más de 800, y se me quedó así. Y le dije: tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Le dije: Jesucristo nunca fue idólatra, ni los apóstoles fueron idólatras, y todos ellos prohibieron la idolatría. Y no sabía qué decir, porque esa es la verdad de la Biblia. Sigamos, versículo 5. No te inclinarás a ella, no. El 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nunca use el nombre ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo para contar chistes. No lo haga. No lo haga. Ni tampoco use el nombre de Dios para estar jurando. No lo haga. Está prohibido por Dios. Verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento nosotros sabemos que era un mandamiento para Israel, no para nosotros los cristianos. Nosotros guardamos es el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo, y ya les di el temita. Si usted tiene dudas con eso, entre a YouTube y ponga Pastor Luis Montes, el día de reposo, y ahí le explico toda esa parte, hermano, y es muy sencillo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Has obedecido a tus padres? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire que el 10º mandamiento es no codiciar nada del prójimo. Y ese fue el que dividieron para cuadrar el 2º mandamiento que sacaron. Entonces dice, 9º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. 10º mandamiento, no codiciarás su buey, su asno. No, ese es uno solo. Entonces le doy esa explicación. ¿Cuántos mandamientos van hasta ahí? 10 mandamientos. Ahora, Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Entonces, 10 mandamientos para que apunte. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra lista de pecados. ¿Cuántos pecados se mencionan aquí nuevos? 5 pecados. Primera Corintios 6, 9 y 10. Se mencionan otros 5 pecados, como la homosexualidad. Vamos a leer también Romanos 1, 29 al 31. Romanos 1, entonces van 10 más 5. Romanos 1, versículo 29 al 31. Dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solamente es pecado el que lo comete, sino el que aconseja el pecado. Ay, yo nunca aborté, pero tal vez aconsejaste un aborto. Debes pedirle perdón al Señor. La frase que siempre digo: tanto pecado tiene el que mata a la vaca como el que le tiene la pata. Esa es la realidad. Usted tal vez no fornicó, pero envió a otros a fornicar y sirvió de ¿cómo es que se dice? De intermediario para que se dieran esos tipos de pecados. Es igual. Entonces, ¿cuántos pecados nuevos se mencionan aquí? 19 pecados. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Esas listas es para que usted las apunte y las estudie en la casita, porque si fuéramos a estudiar pecado tras pecado no acabarían. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11 dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, o sea, que matan al padre y a la madre, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Otra lista de pecados. ¿Cuántos se mencionan ahí nuevos? 6 pecados que no hemos mencionado. 10 más 5 más 19 más 6. Colosenses 3, del 5 al 8. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. 3 del 5 al 8 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos,
avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí se menciona otra lista de pecados. ¿Cuántos hay ahí nuevos? 7 pecados que no se habían mencionado. Leamos otra lista. Gálatas 5, Gálatas capítulo 5. Porque usted tal vez dice: pastor, yo no cometo ningún pecado de Corintios, pero de pronto sí de los de Timoteo. Pastor, ni de Corintios ni de Timoteo, pero de pronto los de Romanos. Por eso es bueno ver las listas. Gálatas 5, que esta es de las citas más conocidas, o la más conocida. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Esa es la advertencia. Por eso, mi hermanito, el cristiano verdadero no practica el pecado. ¿Y por qué no practica el pecado? Porque ya somos hijos de Dios. Ahorita, si alguien practica el pecado, o es porque no se ha convertido, o decidió por voluntad propia vivir en el pecado, y ahí tendrá consecuencias. Aquí se mencionan 9 pecados que no se habían mencionado. Y leamos la última cita bíblica. Marcos 7, Marcos 7, versículos del 20 al 23. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de las cosas que se engendran en el corazón. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos 7, del 20 al 23 dice: pero decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale el pecado? Si ven que el pecado no está afuera, sino que está internamente, sale del corazón, de la concupiscencia. Aquí se mencionan otros 3 pecados que no habíamos mencionado. No sé si usted hizo la cuentica. Eso, 57, 59, son más o menos entre 57 a 59. Ahorita les voy a explicar. Cada pecado puede tener ramificaciones, lo voy a explicar. Por ejemplo, los pecados de la lengua. ¿Hay un solo pecado de la lengua o hay muchos? Pueden haber como 100 pecados de la lengua. Mencionen algunos. Blasfemia, mentira, crítica, chisme, juicio, murmuración, maldición, envidia. La fornicación. ¿Cómo? Celos. Ese es otro pecado. Ira. A través del... Entonces miren que un solo pecado puede tener muchas manifestaciones. Entonces, si ustedes multiplican esos 57 a 59 pecados con sus ramificaciones, ¿cuánto les da? Y hablamos de solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 listas de las 21 listas que hay en el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Hermanitos, el pecado destruye la vida, es algo grave. Vamos a ver algo muy importante. El pecado no se puede ocultar. Números 32, 23. Entonces, si el pecado no se puede ocultar, ¿usted qué tiene que hacer con el pecado? Confesarlo, entregarlo al Señor, hermano. El problema de algunos cristianos es que pecan y no se arrepienten.
Y entonces luego les viene ¿qué? La disciplina de Dios, porque no se están arrepintiendo. Por eso sus vidas no cambian. Entonces se habitúan al pecado, y como no se arrepienten, no son confrontados con su pecado, siguen y siguen y siguen. Cuando menos piensan, les viene el garrotazo. Números 32:23 dice así. Números 32:23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Diga, vuestro pecado os alcanzará. Y yo quiero decirles que el pecado es un atleta que corre a más de 100 kilómetros por hora, se lo aseguro. Y a veces tiene un trote lento, pero llega. Por eso dice, vuestro pecado os alcanzará. ¿Usted quiere que el pecado no lo alcance? ¿Quitarle fuerza? Confiéselo a Dios, ya. ¿Qué le pasó a Adán? Pecó y vino Dios para que Adán se arrepintiera, y Eva, porque Dios sabía su pecado. ¿Y qué hizo Adán? Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que me diste. ¿Cuántos Dios los confronta con el pecado y le echa la culpa a otro, en vez de reconocer su responsabilidad? Eva, ¿qué pasó? La culebra. Y otro le echa la culpa al diablo. ¿O no es así? Y Dios no quiere eso. La diferencia en que Dios perdone y no es que la persona reconozca su pecado. Porque usted cree que Dios se asusta de que alguien peque. No, Dios no se asusta de que alguien peque. Oseas, hay una parte donde habla como de 14 pecados, pero el pecado 14 es este: que Dios se sorprendió que no se arrepintiera. A Dios lo que le sorprende es que el hombre no se vuelva a Él, que el hombre no busque. Eso es lo que le sorprende al Señor, porque Dios conoce nuestra condición y Dios detalla cómo es el corazón. Pero Dios quiere que vayamos a Él porque tiene agua limpia. Él nos quiere limpiar. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, o sea, el pecado le alcanzará. El que lo encubre es el que no lo confiesa. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Hermanos, es tan sencillo. Vaya a Dios, límpiese delante de Él, póstrese delante de Él, pídale perdón por sus pecados y dígale: Señor, rompe la iniquidad. Ya no quiero tomar más licor, ya no quiero más este marihuano, Señor, ya no quiero más esto que me hace daño. Y Dios va a romper el poder del pecado cuando vea la sinceridad en tu corazón. Primera de Juan 1, versículo 9 o versículo 8 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben cómo se resuelve el pecado y su culpa? Al ir a Dios en arrepentimiento y confesarlo. Al confesarlo, nos estamos confrontando nosotros mismos y viene el perdón de Dios. ¿Qué les parece? Qué lindo es el Señor. Si no fuera por eso, estaríamos, hermanos, todos fritos. Hablemos del pecado de Caín. Caín mató a Abel. ¿Dios lo sabía? Sí. Y cuando Dios le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué quería Dios? Que Caín se arrepintiera. Pero él dijo: no sé, ¿acaso soy guarda a mi hermano? Mire, evadiendo su responsabilidad. Pero mira que la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dios lo sabía. Y si usted mira la historia de Caín, Dios le dio 3 oportunidades de arrepentimiento, y lo que hizo, le dio 3 oportunidades. Y hasta tuvo misericordia de él, para que los hombres no lo fueran a matar. Le puso una marca y dijo: no lo van a matar, y maldito el que se meta con él. O sea, eso se llama gracia. Pero Caín nunca se quiso arrepentir, porque luego levantó la primera ciudad humanista, una ciudad que hacía honor al hombre y no a Dios. Tremendo eso. Miremos, hermano, por ejemplo, a David o a Sansón. Sansón comenzó a fornicar, comenzó a acostarse con prostitutas, pero busque en la historia de Sansón si alguna vez se arrepintió. ¿Sabe cuándo se arrepintió? Cuando el atleta lo alcanzó, cuando lo alcanzaron las consecuencias. Pero durante muchos años nunca
fue a Dios en arrepentimiento. Y cuando la presencia de Dios lo dejó como consecuencia, los filisteos vinieron, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en un molino como si fuera una bestia. Y ahí dice que el pelo comenzó a crecerle y él clamó al Señor. Ahí sí se arrepintió: Señor, una vez más, para vengar a Israel de sus enemigos. Y Dios le devolvió la fuerza y mató a sus enemigos y murió Sansón. Y terminó como un héroe. Pero mire que los pecados le alcanzaron porque no les confesó. ¿Qué le pasó a David? David cometió pecados muy terribles. No fueron dos, fueron un poco. Pero cuando usted mira a David con sus pecados, él siempre iba en arrepentimiento a Dios. Pero cuando cometió los dos más fuertes, no se arrepintió, no los confesó, se quedó callado. Y entonces Dios tuvo que enviarle un profeta para que